buenos días. De parte de Bienes y Bienes Constructores nos sentimos muy agradecidos de habernos habilitado este espacio y poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos en el desarrollo de la metodología de gestión efectiva del riesgo aplicada a tarea crítica, especialmente a trabajo en altura a bordes de losa. La dinámica de trabajo es que tuvimos que hacer un ejercicio muy riguroso de hacer un despiece importante de la matriz de identificación de peligros para poder llegar a este resultado. Por lo general en matriz de peligros se califica 10 ítems, pues un ítem general para trabajo en alturas, y logramos llevarlo al grado de detalle que nos salen 10 tareas críticas, 10 tareas en alturas, donde 3 de ellas son críticas, y por eso tomamos esta como primera opción. Es importante conocer que hablar de gestión efectiva del riesgo es la aplicación o es el análisis que uno hace partiendo del riesgo potencial y el riesgo expresado. Una vez yo tengo esta información, que la tengo en matriz de identificación de peligros y en caracterización de accidentalidad, empiezo a definir acciones de evaluación, intervención y control para poder garantizar cuáles son las tareas que tengo, cuáles son los mecanismos de control que tengo identificados e implementados. Con el fin de lograr un resultado de que no es garantizar que no tenga el cero accidentes, porque tenemos esa incertidumbre de que ocurra, pero es lograr que ese accidente tenga una consecuencia menor, de que no se materialice con su peor consecuencia. Hablar de peor consecuencia, siempre vamos a decir que en trabajos en alturas se considera que la muerte siempre va a ser eso. Ese es el resultado de un accidente en altura. Entonces, ¿qué es lo que busca? Implementar esas acciones para lograr que se tenga un accidente y no genere la fatalidad, sino que genere una lesión menor. Y por ello hay que empezar a intervenir el riesgo. Y se requiere pues un compromiso gerencial, un compromiso administrativo y de diferentes partes. Es importante que para lograr gestión efectiva del riesgo se tiene que garantizar ese compromiso y la asignación de recursos. Es un trabajo muy importante donde varias áreas de la organización deben de empezar a intervenir, no solamente seguridad y salud en el trabajo, sino también varias dependencias, lo que entra a ser la gerencia como factor importante y áreas de gestión del talento humano. Tener trabajo en altura, como mencionamos en la premisa, inmediatamente va a ser calificado como no aceptable, porque vamos a partir de la peor consecuencia, que va a ser la muerte. Pero si yo garantizo unos controles importantes, unos controles suficientes, voy a lograr que ese no aceptable lo pueda bajar a un aceptable con control específico. Es decir que, digamos, yo tengo controles suficientes, es bajar ese nivel de aceptabilidad, que por lo general estaría en 800, lograr bajarlo a 400. Acá se empiezan a definir y tenemos que empezar a evaluar y hacer un barrido de todas las actividades y todas las acciones que nosotros tenemos implementadas, porque por lo general se empieza a catalogar que trabajo seguro en alturas es formación, entrega de elementos. Se empieza a resumir en ello y un permiso y lista de verificación, donde hay infinidad de tareas e infinidad de subprocesos que debemos de realizar. La metodología de gestión efectiva del riesgo es un modelo que es implementado, que es de ARL Colmena, donde nos hacen un ofrecimiento. Ese ofrecimiento nos lo hacen y conocen nuestra estrategia de negocio y empiezan a ajustarlo de acuerdo pues a nuestras necesidades. El modelo de gestión efectiva del riesgo está fundamentado en el modelo GIRE. GIRE pertenece al modelo de Colmena Gestión. Ya pues tiene 6 etapas el modelo, donde nosotros solamente vamos a hablar de las 3 primeras, las cuales son: nos alineamos con la estrategia de negocio. Es un modelo que es completamente versátil y se puede ajustar a su necesidad de empresa, a su necesidad de negocio y a su necesidad de tarea crítica. Dentro de nuestra naturaleza somos empresa constructora, donde tenemos personal administrativo y técnico que tienen operación, que tienen exposición al riesgo de trabajo en alturas. Entonces, conocen nuestra estrategia. Al mismo tiempo, se debe hacer el análisis de riesgos para conocer cuál es ese inventario de riesgos que yo tengo para poder empezarlo a decantar y poder tener un resultado muy específico.
Y como tercer paso, para la implementación del modelo de sistema de gestión efectiva del riesgo, es conocer el estado de madurez del sistema de gestión, para ver cómo estamos con compromiso gerencial, con acciones de documentación, acciones de mitigación y control. El modelo Sistema de Gestión Efectiva del Riesgo está fundamentado en 8 pilares. Estos componentes, abarcan diferentes áreas, de los cuales se debe empezar a indagar y empezar a relacionar todas las acciones que nosotros hicimos como compañía y empezarlos a enganchar. Entonces partimos de personas, está compuesto por personas, normas y procedimientos, equipos, máquinas, elementos de protección personal, entorno, gerencia y materiales. En el estudio que nosotros hicimos de aplicación, no nos aplicó lo que fue la variable de materiales y máquinas. ¿Por qué no nos aplica? Porque nuestros funcionarios son lo que es la figura de director de obra, residente de obra, maestro de obra, quienes tienen la exposición. Entonces ellos no están utilizando un tipo de maquinaria porque el alcance de la actividad corresponde a revisión y supervisión de tareas técnicas. Es ir, revisar un detalle de un plan, un detalle constructivo, cómo lo entrego y cómo lo recibo por parte de la empresa contratista. Entonces, una vez teniendo esta información clara, podemos empezar a avanzar con el desarrollo del modelo de aplicación. Iniciamos con la identificación de la tarea crítica, que es trabajo en altura a bordes de losa. Empezamos a hacer el ejercicio de aplicación de los componentes del modelo, pero entonces queríamos darle un grado de importancia mayor y decidimos nombrarlo como un comité. Ese comité lo llamamos Comité 8M, que el nombre de 8M sale de los componentes anteriores, o sea de estos, que estos pertenecen a una metodología que está de la ARL, que se llama metodología Atenea. Nos parece interesante el nombre y como está en sinergia con esos componentes, entonces lo llamamos 8M. Empezamos a celebrar unas reuniones semanales de 2-3 horas más o menos para empezar a hacer el barrido y el desglose de las tareas críticas. Una vez llegamos a esto, definimos que eran 6 componentes y empezamos a desarrollar el componente personas. Componente personas tiene tres condiciones importantes, que son competencias del ser, competencias del saber y competencias del hacer. En competencias del ser vamos a hablar de exámenes de trabajo seguro en altura. Es algo que es muy importante y se debe garantizar un rigor absoluto en hacer el chequeo periódico, verificando que no existan condiciones alternas de, digamos, alguna alteración de salud, alguna condición de cambio, algún tema de restricción o recomendación. En caso de que exista, ¿qué es importante hacer? Notificar el PARE y hacer una revisión por el área médica para generar o para hacer seguimiento al tema de recomendaciones. Competencias del saber. Garantizar que todas las personas que tienen esa exposición estén certificadas en el nivel de trabajo seguro en alturas que corresponde. Coordinador, avanzado o reentrenamiento. Se realizan también lo que son las capacitaciones específicas. Hablar de capacitaciones específicas nos da a entender es sobre el uso adecuado de los equipos de protección contra caída, mantenimiento de los mismos, mecanismos de inspección, vigilancia, control de estas tareas. Este aspecto es muy importante, que es la inducción de seguridad y salud en el trabajo. En esa inducción es en el primer acercamiento que yo tengo con el funcionario nuevo en la compañía, donde yo le doy a conocer a él cuáles son las tareas críticas con las que él va a tener exposición. Es importante que él lo conozca de entrada, por si él tiene ese tipo de relación, él ya va a saber que va a tener un cuidado especial y va a tener que una serie de normas y procedimientos específicos. Cursos especiales. En estos cursos nosotros tenemos unas modalidades de formación que garantizamos la formación de manejo de andamios o ese curso de andamiaje, y también en nuestro equipo de seguridad y salud garantizamos de que nuestras personas tengan la formación como inspector de equipos de protección contra caída, de esto que se llama también inspector de línea blanda, para garantizar inspecciones objetivas de estos elementos y que no sean inspecciones subjetivas, por ejemplo, decir rechazo un arnés por decoloración y estoy obviando elementos que son realmente críticos, por ejemplo costuras, oxidación. Entonces garantizamos también esa competencia. En competencias del hacer se puede identificar que tenemos una nómina real de 43 personas expuestas en esta tarea.
donde ya están pues estas personas que les mencioné hace un momento, el personal técnico y personal operativo. Y también hacemos un ejercicio que esto fue de gran valor para nosotros, que es ese taller de realidad virtual. ¿En qué consiste? En que es llevar a la evaluación el conocimiento adquirido en el campo de entrenamiento. Si él hace un reentrenamiento o hace un curso en cualquier nivel, es poder evaluar esa competencia técnica que adquirió allá, si realmente sí fue total y que lo lleva a práctica en el simulador. Es decir, por ejemplo, en el curso te enseñan a ponerte el arnés, pero realmente acá sí lo sabes poner, tener las buenas prácticas de cómo lo haces, ¿cierto? Entonces, esto es importante y nos fue un resultado en doble vía para nosotros y para el campo de entrenamiento, porque nos sirvió para hacer las retroalimentaciones a la respectiva institución. Normas y procedimientos. Programa de protección contra caídas tiende a ser un documento completamente estático, pero al identificar tareas críticas se deben de vincular en él y empezar a dar claridad con los planes de acción específicos que se requieren, las normas y procedimientos para cada uno de ellos. En plan de rescate, dentro de la compañía tenemos constituida una brigada de rescate que se capacita, se entrena y que tiene la capacidad de asistencia, de capacidad de asistir a algún evento que se nos genere con los equipos requeridos en caso de que se materialice un evento. De acuerdo a las tareas críticas, se documentaron instructivos y esos instructivos se están llevando a una etapa práctica en los campos de entrenamiento. En caso de que se materialice el evento, poder hacer el ejercicio del rescate. Inducción corporativa, de acuerdo pues a estas normas, es garantizar que las inducciones y las reinducciones siempre se esté recordando las novedades o los cambios que surgen en tareas críticas. Y en estandarización es algo muy importante porque en construcción se tienden a tener elementos muy artesanales. ¿A qué estamos llegando nosotros? A estandarizar los sistemas de acceso, como son los bancos de trabajo, las escaleras provisionales, rampas provisionales. ¿Mediante qué? Mediante unas memorias de cálculo, mediante unos planos detallados para que se nos facilite el ejercicio de la construcción y poder garantizar el factor seguridad cada vez que se utilice. Puntos de anclaje, se definieron puntos de anclaje en las zonas de los perímetros de las edificaciones, también con unas pruebas técnicas que nos garantizan que son funcionales y que me resisten la caída de la persona. Los puntos de anclaje definitivos en las edificaciones ya entregadas y los que utilizamos en las excavaciones o en las brechas. Y tenemos un stock de fichas de consulta que corresponden a los andamios, que puede ser colgante multidireccional, molinetes y ménsulas. Las ménsulas son las plataformas de trabajo que en un proceso tradicional se utilizan más que todo en las pantallas de foso de ascensor, y en un proceso industrializado o monolítico, ese sí se trabaja en todo un perímetro de la edificación. Equipos. Se garantiza un inventario de los sistemas de acceso, de los sistemas utilizados, y tenemos ese consolidado de fichas técnicas. Es importante porque hay múltiples proveedores de andamios, pongamos como ejemplo andamios multidireccionales, que todos tienen un mismo fin, pero se arman de manera diferente y tienen unas características de arriostramiento diferente. Entonces es muy importante tener mapeado eso para no tener un error en estabilidad del equipo. Tenemos el inventario de las escaleras, escaleras fijas, escaleras de extensión, escaleras metálicas que utilizamos para garantizar el correcto estado y funcionamiento. Los sistemas auxiliares de acceso, que ya se los mencioné, las rampas, las mesas de trabajo, andamios, molinetes y ménsulas. Elementos de protección es una de las variables más importantes que nosotros podemos tener, y es que si yo hago una entrega de un elemento de protección personal o si yo defino un elemento, yo primero debo de garantizar tener una matriz. En esa matriz es el resumen donde yo tengo mapeado cuáles son los elementos que yo voy a utilizar para cada labor. Y dependiendo de ello, yo les doy unas categorías, si es elemento de protección personal o elemento contra caídas. ¿Qué debo de definir en esa matriz? Que tenga toda la información técnica que me va a servir a mí para mi proceso y la funcionalidad para la labor. Una vez yo tenga definida esa matriz, el proceso que nosotros hicimos es la adjudicación de los elementos, donde se busca un proveedor que nos garantice que nos va a suministrar siempre los mismos elementos con las mismas características para poder tener siempre como esa trazabilidad. Adicionalmente solicitamos las fichas técnicas y los certificados dependiendo de la norma según aplique, ¿cierto? Elementos de protección personal, y en esta parte de entrega
bien sea para entrega de elemento de consumo, para entrega de elemento de protección contra caída, documentamos las entregas, sea por primera vez, sea por reposición, sea por daño o pérdida, para poder empezar a tener esas evidencias. Al mismo tiempo, tenemos las hojas de vida de los equipos de protección contra caída y tenemos las inspecciones que se hacen, pues la resolución 1409 nos habla de que se deben hacer de manera anual. De acuerdo a la dinámica de construcción, se garantiza, pues hay unas condiciones muy agresivas que me generan un deterioro muy prematuro de los equipos. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos varias inspecciones que pueden ser en el orden de 3 o 4 inspecciones al año. Todas estas quedan documentadas para poder justificar una baja de equipo o simplemente para poder mostrar un movimiento interno entre los equipos que podemos hacer entre las obras. Entorno son todas las medidas que nosotros tenemos implementadas o lo que corresponde pues como ese medio físico, ese medio de trabajo, y tenemos algo que son los mecanismos de control existentes y son las bodegas de los elementos de protección personal. Eso es una coyuntura que normalmente se tiene y es el almacenamiento inadecuado. O se tiran en el suelo, o se guardan en una caneca, o se guardan en un costal, y a la vuelta de 3 meses o de 2 meses el equipo tiene un grado de oxidación tan alto que hay que desecharlo. Con esto ha sido de mucha utilidad, el costo ha sido mínimo, es simplemente adaptar una provisional y funciona. En esas bodegas almacenamos lo que son los equipos de protección contra caída, lo que son los arneses, líneas de vida, eslingas, mosquetones, y al momento ha sido de mucha utilidad y nos ha garantizado mayor vida útil del elemento. Se hacen inspecciones de seguridad en los diferentes entornos de trabajo, que son las que uno programa, las inspecciones generales de obra o de condiciones específicas, para poder identificar y controlar otras acciones que me pueden generar condición del accidente de trabajo en altura borde de losa. El acompañamiento del coordinador de trabajo seguro en altura, esa figura, esa persona es nuestro inspector de seguridad, es nuestro residente que tenemos en cada una de las obras. En el momento tenemos 14 obras y en cada obra contamos con el acompañamiento de esa persona que siempre está en función de todas estas identificaciones y controles. Mallas de seguridad, a señalización y demarcación es importante para poder dar claridad a las personas que están en una zona inmediata o en una zona cercana que se desarrollan trabajos críticos. Por si de pronto se genera una caída de objeto, no vaya a generar el accidente, o cuando se realizan trabajos, por ejemplo, de armazón, también de marcarlo, evitando que se posicione gente allí o generar trabajos simultáneos. Las mallas de seguridad son las redes que uno normalmente ve en los perímetros de las edificaciones y podemos tener estas de 2 tipos, que son las de tipo T y tipo Orca, las tenemos también para funcionalidad de las condiciones de trabajo. Perímetros, garantizamos unas protecciones en los perímetros de las edificaciones con cables acerados, que se han efectuado una serie de pruebas y tenemos los registros que nos funcionan como punto de anclaje y es seguro, fácil de instalar y económico, y se realizan jornadas de orden y aseo. Que estamos en este momento en desarrollo, estamos avanzando con algo que es importante que corresponde a madera plástica. Madera plástica es un tema de que primero es amigable con el medio ambiente, me garantiza como el reuso y va a ser muy versátil para el tema de escaleras, fosos de ascensor, perímetros y vano, es decir, pues como las condiciones críticas que puedo llegar a tener. Es muy funcional, es fácil de utilizar por los empleados y aparte de eso que tenemos, de que no se va a generar tanta pérdida por parte, pues como son otros elementos que normalmente utilizamos en obra. Gerencia. Sin gerencia, pues sin tener el apoyo de la gerencia es complicado llegar a este punto de gestión efectiva del riesgo y se garantiza pues como la definición de políticas, que es donde se garantiza el compromiso de la alta dirección en la intervención de los riesgos. También se tienen unas asignaciones de recursos, tenemos unos recursos para el área administrativa y unos recursos para las áreas de obras, 14 obras, y no es un recurso que es uno para 2 obras, sino que es uno para cada una. Entonces no vamos a vernos como en la condición de que nos vemos como afectados, de que no hay plata de pronto para comprar un arnés. Y la asignación de responsables. Estos responsables no es solamente el inspector de seguridad, acá se vinculan más áreas, un director de obra, un residente de obra, un coordinador, que también hacen parte pues de este equipo y ayudan pues como a ir hacia el mismo fin. En conclusión, una tarea crítica que para nosotros es trabajo en altura en bordes de losa, la estamos atacando por 6 ejes temáticos.
Son tareas que están inicialmente, pues se cita lo que es primer nivel, que es el título, y pueden ir acciones hasta de cuarto y quinto nivel. Esto se puede hacer con cualquier tarea crítica. Es importante revisar esos pilares, revisar esos componentes y hacer ese barrido tarea a tarea para usted lograr tener este resultado. Es importante mencionar que todo lo que tenemos acá hace parte se trabaja con esa metodología del ciclo PHBA. Es un ciclo completamente dinámico, las tareas que se proponen son dinámicas. Si yo tengo algo hoy y me varío, por ejemplo, ya no vamos a trabajar con una tricapa, sino que vamos a trabajar con otro elemento para el proceso constructivo, simplemente ¿qué tengo que hacer? Evaluar esa acción, mirar un nuevo plan de acción y empezarla a relacionar. Por ejemplo, esta se une con esta, por acá tengo unas que se relacionan, van en doble vía, entonces hace que sea dinámico. No quiere decir que va a ser estático y si no tengo pues como una acción ahí definida no me va a aplicar. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir nosotros que esa tarea que nosotros identificamos crítica, en este momento la tenemos en un 96% controlada. ¿Qué nos está haciendo falta para llegar al 100%? Tener una actualización de un perfil del cargo, que eso hace parte de gestión del talento humano, que también la vinculamos en esta ejecución de este estudio, y estamos en la fase de revisión de unos procedimientos que se documentaron. Una vez teniendo eso, podemos decir que llegamos al 100, pero llegar al 100 no nos da pues como esa tranquilidad, hombre, es que ya no van a pasar accidentes, puede pasar el accidente. ¿Qué estamos evitando? De que se materialice una consecuencia peor. Mediante capacitaciones logramos sensibilizar ese comportamiento humano para que no se cometa pues como pues que no vayan a incumplir la norma o que no se genere esa violación de esos parámetros de seguridad. También que es un mensaje claro con gestión efectiva del riesgo, es decir, que si usted tiene este resultado y se materializa un accidente, no quiere decir que su programa fracasó. ¿Qué está llevando? De que hay que revisar de pronto la acción que usted implementó o de pronto pasó porque un cambio en el proceso constructivo o un cambio en alguna condición importante. Pero entonces, si usted tiene una tarea crítica, usted puede implementar esto en su realidad de trabajo. Entonces, siendo así, pues era la experiencia que les queríamos compartir nosotros de bienes y bienes constructores y este es el resultado que hemos obtenido. Al momento, accidentes en bordes de losa, hemos tenido una disminución importante. El año pasado se generaron 2, lo que va ocurrido este año, lo que va transcurrido este año van 0 y por parte de funcionarios no tenemos accidentes con esta condición desde el año 2016, que solo hemos tenido 1. Muchas gracias.